Descubrí que crié al hijo de otro hombre durante 7 años. Hola, Reddit, estoy en un lugar en el que nunca imaginé estar y siento que me estoy ahogando. Soy un hombre de 35 años, esposo y padre, o al menos eso creía. Durante los últimos 7 años, he creído ser el padre de un niño increíble al que he amado y criado desde el día en que nació. Pero recientemente descubrí algo que destrozó todo lo que creía saber sobre mi familia y mi matrimonio. Descubrí que mi hijo no es biológicamente mío. Y peor aún, me enteré de la forma más dolorosa posible, por mi cuenta. Todo comenzó hace aproximadamente un mes, cuando noté que mi esposa, a quien llamaré Sara, estaba actuando de manera extraña. Hemos estado juntos desde la preparatoria y, aunque ninguna relación es perfecta, pensé que la conocía por completo. Pero últimamente, ella ha estado distante. Está pegada a su teléfono, haciendo llamadas en privado y llevándolo consigo a todas partes, incluso al baño. Además, se aseguraba de que yo no estuviera a solas con su teléfono. Quería creer que solo era estrés del trabajo o algún problema familiar del que no quería preocuparme, pero su comportamiento era demasiado extraño. Simplemente no tenía sentido en ese momento. Una noche, cuando salió a hablar con alguien afuera, vi la oportunidad. Ya no podía con la ansiedad. Sabía que estaba mal, pero revisé su teléfono, y ella no había cambiado su contraseña. Me sentí culpable, pero esa sensación en el estómago me decía que necesitaba saber. Lo que encontré fueron mensajes con un viejo amigo de hace años, alguien a quien conoció justo antes de que nos hiciéramos pareja. Los mensajes eran crípticos, pero había suficiente información para entender que algo había pasado entre ellos en ese entonces. Incluso había una referencia a nuestro hijo que insinuaba que ella podría tener dudas sobre su paternidad. Me sentí destruido. No quería creerlo, pero las implicaciones eran imposibles de ignorar. No la confronté. No podía acusarla sin saber con certeza. Y no quería que sospechara que estaba al tanto. Así que al día siguiente, a sus espaldas, arreglé una prueba de ADN. Sé que suena duro, pero necesitaba la verdad antes de destruir a nuestra familia. Esas semanas de espera fueron un infierno. Cada día miraba a mi hijo recordando los momentos que habíamos compartido, esperando y rezando que todo esto fuera un malentendido. Pero cuando llegaron los resultados, mis peores temores se confirmaron. No es mi hijo biológico. Durante 7 años, he estado criando al hijo de otro hombre sin saberlo. Me siento traicionado, perdido y como si toda mi vida fuera una mentira. Y ahora no sé qué hacer ni cómo seguir adelante. Reddit, ¿qué hago? ¿Algún consejo? Actualización 1. Han pasado unas 2 semanas desde que obtuve los resultados, y sigo luchando por asimilar todo. La prueba de ADN confirmó que mi hijo no es mi hijo. El niño al que he criado como propio durante 7 años no es biológicamente mío. No puedo pensar con claridad. Y cada día siento que estoy caminando entre la niebla. No le he dicho a mi esposa que lo sé. Ella actúa como si todo estuviera normal, como si no hubiera nada mal. Y eso me está destrozando por dentro. Cada vez que la veo sonreír o reír, siento un dolor profundo, como si fuera el único consciente de que hay una bomba de tiempo a punto de estallar. Lo peor es que sigo pensando en los recuerdos de nuestro hijo. Estuve allí para sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. He estado presente en cada hito, en cada momento. Y ahora todo se siente como si estuviera manchado por esta mentira. Lo miro y aún siento un amor abrumador. Es mi hijo en todos los sentidos que importan, pero saber que no es biológicamente mío es como si hubiera una pared entre nosotros que no estaba allí antes. Recuerdo todas las noches que pasé desvelado con él cuando tenía fiebre o cuando tenía pesadillas, como pasaba horas meciéndolo hasta que se volvía a dormir. He estado allí para cada raspón, cada tormenta aterradora, cada nuevo logro. Di todo lo que tenía para ser el mejor padre que podía ser. Y ahora siento que mi amor y esfuerzo me han sido arrojados a la cara. A veces me sorprendo distanciándome. Emocionalmente, me odio por ello, pero no puedo evitarlo. Siento que voy a romperme tratando de equilibrar la ira hacia mi esposa y el amor por mi hijo, todo mientras intento ocultar la tormenta que me está consumiendo. No puedo soportar la idea de dejarlo, pero tampoco puedo soportar la traición que siento. No sé si alguna vez podré mirar a mi esposa de la misma manera otra vez. Y no sé si nuestro matrimonio puede sobrevivir a esto, pero esto me está matando por dentro.
pero estoy planeando confrontarla. Así que actualizaré pronto después de confrontarla. Actualización 2. Como dije en mi último post, esto me estaba matando. Sabía que no podía seguir pretendiendo. Así que decidí confrontar a mi esposa. No le dije cómo me enteré, solo que lo sabía. Lo dije en voz baja y calmada, sé que nuestro hijo no es mío. Su reacción, nunca olvidaré la expresión en sus ojos. Shock, miedo y culpa todo al mismo tiempo. No lo negó, simplemente se derrumbó en llanto, pidiendo disculpas, diciendo que fue un error de hace años, algo que nunca quiso que yo supiera. Me dijo que había tenido un romance de una sola vez con un viejo amigo y justo antes de que nos pusiéramos serios, que no pensó que afectaría nuestras vidas. Me dijo que se había convencido de que no era nada. Que quería que yo fuera el padre y que eligió mantenerlo en secreto para protegernos. Suplicó que entendiera, diciendo que pensó que era mejor para nuestra familia de esta manera. Pero todo lo que podía sentir era rabia y traición. Ella me quitó la opción de decidir qué tipo de vida quería, y me vio amar y criar a este niño bajo falsas pretensiones. Le dije que no podía mirarla de la misma manera, que sus acciones destruyeron la confianza que habíamos construido juntos. Suplicó por perdón, pero las palabras sonaron vacías. Me alejé, pasando la noche en el sofá mirando al techo, tratando de averiguar hacia dónde ir desde aquí. Nuestro matrimonio se siente como si ya estuviera muerto, y no sé si alguna vez podré volver a verla como mi esposa. Pero justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, recibí un mensaje que volvió a darme la vuelta al mundo. Era de un hombre que decía ser el padre biológico de mi hijo. Dijo que había descubierto recientemente la existencia de su hijo, que mi esposa se había puesto en contacto con él hace años, diciéndole que no estaba segura de la paternidad. Habían acordado dejarlo así, pero ahora quería conocer a su hijo. Estuve furioso. No solo había ocultado este secreto, sino que también había discutido con este hombre hace años, decidiendo juntos mantenerme en la oscuridad. La confronté nuevamente, mostrándole los mensajes, exigiendo saber por qué lo había involucrado y por qué eligió ocultármelo. Ella lo admitió, diciendo que tenía miedo de perderme, de interrumpir nuestras vidas. Dijo que se había convencido de que era mejor que nunca supiera. Sus acciones se sienten como una traición en un nivel que ni siquiera puedo expresar. ¿Cómo se supone que debo avanzar desde aquí? Actualización 3. Cada día desde que sucedió esto ha sido una batalla. Amo a mi hijo más que a nada, pero ahora tengo a este otro hombre contactándome, afirmando que quiere ser parte de su vida. Ha estado enviando mensajes preguntando si podemos organizar una reunión, incluso sugiriendo que podríamos llegar a un acuerdo para que él pueda involucrarse. Mi esposa ha estado suplicándome que lo ignore, diciendo que nuestro hijo no lo necesita, que yo soy el único padre que ha conocido. Pero no es tan simple. Saber que este hombre podría simplemente entrar en su vida, que está ahí afuera esperando, me llena de rabia y de una sensación de impotencia que no puedo sacudirme. He estado viendo a un terapeuta para ayudarme a darle sentido a esta situación. Quiero estar ahí para mi hijo y darle una vida estable, pero estoy luchando con la constante intromisión de la presencia de este hombre en nuestras vidas. Mi terapeuta sugirió que me concentre en mi relación con mi hijo, que separe mi ira hacia mi esposa y este hombre del amor que siento por él. Es más fácil decirlo que hacerlo. Cada vez que lo miro, siento esta mezcla de amor, tristeza y miedo de perder el vínculo que tenemos. De lo que le pasará si se entera. Luego, el padre biológico envió otro mensaje. Esta vez sugirió que si no le permito ser parte de la vida de su hijo, podría tomar acciones legales para obtener derechos de visita. Este fue un golpe que nunca vi venir. Confronté a mi esposa al respecto, preguntándole si le había dado alguna ventaja legal. Se veía horrorizada, diciendo que nunca pensó que él llegaría tan lejos. Pero eso no cambia el hecho de que ahora enfrentamos una amenaza legal que podría destruir la vida que hemos construido. Siento que estoy perdiendo el control de todo. Mi matrimonio, mi familia, el futuro de mi hijo. Todo se me está escapando y no sé cómo detenerlo. Me siento como si estuviera al borde de un acantilado esperando que el suelo se desmorone debajo de mí. Actualización 4. Hola, Reddit. Regreso con más actualizaciones. Después de semanas, finalmente estoy tomando una decisión. La traición de mi esposa se siente insuperable. No veo un camino a seguir para nuestro matrimonio. Así que, sí, divorcio.
La miro y solo veo los años de mentiras y las decisiones que ella tomó. Me dejó ser padre de un hijo que no sabía que no era mío, sabiendo muy bien que otro hombre estaba en el fondo acechando. No creo que pueda perdonarla por eso. Mi enfoque principal ahora es mi hijo. Quiero estar ahí para él y proporcionarle la estabilidad que necesita. Especialmente ahora que este padre biológico está presionando para involucrarse. He hablado con un abogado y me estoy preparando para una pelea legal para asegurar que mi papel como su padre no me lo quiten. Mi abogado me aconsejó documentar todo, incluidos los mensajes, para construir un caso que demuestre que he sido su padre desde el nacimiento y que interrumpir ese vínculo sería perjudicial para él. Mi esposa ha estado devastada por mi decisión de irme, pero no hay vuelta atrás para mí. Ella destruyó nuestro matrimonio y ahora tengo que pensar en lo que es mejor para mi hijo. Le he dicho que copatrocinaremos, pero he dejado en claro que lucharé con todas mis fuerzas para protegerlo de ser arrastrado a una situación que solo lo confundirá y le hará daño. El padre biológico sigue enviando mensajes, ahora amenazando con que hará lo que sea necesario para estar en la vida de su hijo. Cada vez que leo sus mensajes, siento una oleada de ira que es difícil de controlar. Este hombre que no ha hecho nada durante 7 años, que tuvo un romance con mi esposa y decidió mantenerse al margen, ahora quiere hacerse pasar por papá sobre mi cadáver. Actualización 5. Tengo una breve actualización para ustedes. Después de todo lo que ha pasado, estoy decidido a permanecer en la vida de mi hijo como su padre, sin importar qué. Me estoy preparando para una posible batalla legal y estoy determinado a protegerlo del caos que se nos ha impuesto. Él merece un padre que haya estado allí para él, no alguien que solo quiera una relación. Ahora que la verdad ha salido a la luz, en cuanto a mi matrimonio, se acabó. No puedo perdonarla. Las mentiras, los años que pasé en la ignorancia. Mi esposa sigue pidiendo disculpas, diciendo que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, que siente mucho haberme lastimado, pero es demasiado tarde para disculpas. La confianza se ha perdido y no hay forma de reconstruirla después de todo lo que ha pasado. Y solo quería agradecer a todos. Su apoyo ha sido invaluable. Este ha sido el capítulo más difícil y doloroso de mi vida, pero estoy listo para luchar. Mi hijo puede no ser de mi sangre, pero es mío en todos los sentidos que importan. Y haré lo que sea necesario para mantenerlo a salvo y amado. Actualización 6. Regreso con una actualización. Las últimas semanas han sido un infierno para mí. Desde que decidí separarme de mi esposa, he estado enfocando toda mi energía en proteger a mi hijo, tanto legal como emocionalmente. Mi abogado y yo hemos estado preparando la posibilidad de que el padre biológico, al que llamaré Mark, pueda tomar acciones legales para afirmar sus derechos parentales. Nunca pensé que tendría que demostrar mi papel como padre de mi hijo, pero aquí estoy, luchando con todas mis fuerzas para mantener a salvo a la familia que pensé que había construido. El otro día estaba en el parque con mi hijo cuando mi teléfono vibró. Era un correo electrónico del abogado de Mark solicitando una reunión para discutir arreglos parentales fuera de la corte. Mi estómago se retorció ante la idea. No tenía intención de permitir que Mark entrara en la vida de mi hijo. Y una reunión privada se sentía como caminar directamente a la boca del lobo. Mi abogado me aconsejó rechazar la solicitud, señalando que la única verdadera oportunidad de Mark para estar en la vida de nuestro hijo sería a través de una batalla legal. Pero la solicitud en sí misma se sentía como un mal presagio. Más tarde esa noche, me encontré revisando fotos y videos de mi hijo de sus primeros años. Fiestas de cumpleaños, vacaciones, incluso momentos pequeños como su primera vez montando en bicicleta. Los había capturado todos. Cada imagen era un recordatorio del amor que había vertido en este niño, los recuerdos que construimos juntos y el vínculo que compartimos. Me repetí una y otra vez que ningún tribunal podría quitar eso de nosotros. Sin embargo, la idea de enfrentar a Mark en la corte me hacía sentir que mi papel en la vida de mi hijo estaba en terreno inestable. A medida que pasaban los días, mi hijo comenzó a notar que algo estaba mal. Me encontraba perdido en mis pensamientos, preocupado, y empezó a hacer preguntas. ¿Por qué no duermes en la habitación de mamá?, preguntó una noche, con sus grandes ojos llenos de confusión. Busqué una respuesta, pero lo único que pude decir fue algo vago: a veces los adultos necesitan resolver las cosas por separado. Se sintió vacío, y me odié a mí mismo por no poder darle más claridad. Es demasiado joven para entender el peso de esta situación. Y lo último que quiero es cargarlo con los detalles. Mi esposa, por otro lado,
ha estado destrozada. Me ha estado llamando constantemente, enviándome mensajes de disculpa, pidiendo una oportunidad para explicarse. Pero cada mensaje solo profundiza la brecha entre nosotros. Ella quiere que asistamos a terapia, afirmando que cometió un terrible error y que podemos superar esto por el bien de nuestro hijo. Ojalá fuera tan simple. Si esto fuera solo por una infidelidad, tal vez lo consideraría. Pero la decepción sobre la paternidad de nuestro hijo se siente demasiado profunda como para perdonarla. Una noche, finalmente acepté reunirme con ella. Pensé que podría darme algo de cierre o al menos ayudarme a entender sus decisiones. Nos sentamos frente a frente en una pequeña cafetería, el aire denso con palabras no dichas. Ella se derrumbó en cuanto comenzó a hablar, sollozando y pidiendo disculpas, diciendo que tenía miedo de perderme, miedo de destruir nuestra familia si yo conocía la verdad. ¿Por qué no confiaste lo suficiente en mí para decírmelo?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella miró hacia abajo, incapaz de responder. Y me di cuenta en ese momento de que ninguna respuesta sería suficiente para sanar esta herida. Sus decisiones han dejado cicatrices que ninguna cantidad de remordimiento puede borrar. Actualización 7. Pasaron 7 días y recibí noticias, comencé a sentir que estaba tomando el control de las cosas. Pero la vida tenía un giro más para mí. Volví a casa una tarde y encontré un aviso clavado en la puerta de mi casa. Era un documento legal del abogado de Mark. Él estaba solicitando oficialmente la custodia compartida de mi hijo, afirmando que tenía derecho a estar involucrado en la vida de su hijo biológico. Sentí una oleada de furia al leer el documento. Tenía la osadía de pensar que podía entrar en la vida de mi hijo ahora, después de todos estos años. Pero lo que sucedió después llevó mi sorpresa a un nuevo nivel. Mientras sostenía el documento, mi hijo entró en la habitación. Notó el papel en mi mano y me miró con esos mismos ojos inocentes que habían llenado mi vida de alegría durante años. «Papá, ¿tú y mamá están peleando por mi otro papá?», preguntó, su voz temblando. Mi corazón se hundió. «¿Qué quieres decir, amigo?», le pregunté, tratando de mantener un tono tranquilo. Se detuvo. Escuché a mamá hablar por teléfono una vez. Ella estaba hablando sobre mi verdadero papá. No sabía lo que significaba. Pero, ¿eso significa que no eres mi verdadero papá? En ese momento, sentí que mi corazón se rompía de nuevo. Mi hijo había escuchado algo que nunca debió oír, y eso lo estaba destrozando. Respiré hondo, agachándome a su altura. «Escucha, amigo», dije suavemente. «No me importa lo que digan los demás. Yo soy y siempre seré tu papá. Nada cambia eso. Eres mi hijo y te amo más que a nada en el mundo». Me lanzó los brazos alrededor y nos abrazamos durante lo que pareció una eternidad. Quería protegerlo de todo esto, resguardarlo de la tormenta que estaba a punto de golpearnos. Nunca quise que dudara de su lugar en mi vida o del amor que tenía por él. Preparándome para la corte y un aliado inesperado. A medida que se acercaba la fecha de la corte, sentí que me estaba preparando para la batalla. Mi abogado me ayudó a reunir cada pieza de evidencia que pudiéramos encontrar para probar mi papel como el cuidador principal de mi hijo. Construimos nuestro caso en torno al vínculo que habíamos formado a lo largo de los años, los hitos en los que estuve presente y la estabilidad que proporcionaba legalmente. Mark podría ser el padre biológico, pero en todos los sentidos significativos, yo era el verdadero papá de mi hijo. Luego, inesperadamente, recibí un mensaje de la exesposa de Mark. Se presentó, explicándome que había descubierto las acciones recientes de él y sintió la necesidad de comunicarse. Me contó historias sobre Mark que me dejaron helado, como había descuidado a sus propios hijos, se había perdido cumpleaños, priorizaba el trabajo sobre la familia y parecía solo preocuparse por las apariencias. «No está capacitado para ser padre», me advirtió. «Esto no es sobre el amor o la familia para él. Es sobre su ego. Él cree que tiene derecho a este niño solo porque puede». Sus palabras me dieron un impulso de esperanza, la sensación de que tal vez, solo tal vez, no estaba tan indefenso en esta situación como me sentía. Le agradecí, y ella incluso se ofreció a testificar a mi favor si fuera necesario. Con su apoyo y la estrategia de mi abogado, sentí que tenía una oportunidad real para pelear esto. Actualización 8. El día de la audiencia, entré a la sala del tribunal con el corazón latiendo a 1000, mi abogado a mi lado y una determinación que nunca había sentido antes. Mark estaba allí,
con una expresión arrogante en su costoso traje y un equipo de abogados de alto perfil. Mi esposa también estaba presente, sentada al margen con lágrimas en los ojos. No pude mirarla. Sus acciones nos habían llevado a este campo de batalla donde yo luchaba por mantener a mi hijo. Al presentar nuestro caso, mi abogado se aseguró de enfatizar mi papel constante en la vida de mi hijo, nuestro vínculo y la interrupción que causaría si a Mark de repente se le otorgaran derechos de custodia. El abogado de Mark intentó pintarlo como un padre amoroso que merecía un lugar en la vida de su hijo. Pero cuando la exesposa de Mark tomó el estrado y compartió sus experiencias, su fachada se rompió. Sus palabras pintaron una imagen clara del hombre que realmente era, alguien que buscaba control más que conexión, que veía a las personas como posesiones. Cuando el juez finalmente dio su veredicto, mi corazón estaba en la garganta. Reconoció la conexión biológica de Mark, pero en última instancia decidió a mi favor. Mark no tendría derechos de custodia, y su visita, de haber alguna, sería limitada y estrictamente supervisada. Me sentí abrumado de alivio. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar de nuevo. Al salir del tribunal, mi hijo me esperaba con mis padres en el pasillo. Sentí una oleada de emoción que me invadió. Lo tomé en brazos, lo sostuve con fuerza, susurrándole promesas de que nadie lo alejaría de mí. Él era mi hijo. Ningún fallo judicial, ninguna prueba biológica, nada cambiaría eso. Última actualización, han pasado unas semanas desde que terminó el caso, y las cosas finalmente están empezando a sentirse normales otra vez. Probablemente esta será mi última actualización, así que aquí va. Mi hijo y yo estamos más unidos que nunca, y me he centrado en darle un entorno estable y amoroso donde nunca tenga que cuestionar su lugar en mi vida. En cuanto a mi esposa, estamos trabajando en la separación, pero no puedo imaginar volver a confiar en ella. Hemos acordado arreglos de coparentalidad, y estoy haciendo lo mejor que puedo para mantener las cosas civilizadas por el bien de mi hijo. Mark no ha intentado contactarse desde el fallo del tribunal, y espero que se dé cuenta de que tratar de interponerse entre mi hijo y yo solo lastimaría al niño que dijo querer. He hecho las paces con el hecho de que mi hijo y yo tal vez nunca tengamos la estructura familiar tradicional, pero tenemos algo igual de fuerte, si no más, un amor y una lealtad inquebrantables. Reflexionando sobre todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que, aunque este ha sido el camino más difícil que he enfrentado, también me ha mostrado lo que significa ser padre. La biología no hace a una familia. El amor sí. Y mientras mi hijo sepa que es amado, seguro y valorado, sé que estaremos bien. Gracias a todos por su apoyo en Reddit.